la presencia de todos ustedes, en especial de Marta, que sé que las obligaciones son muchísimas y que ha tomado tiempo a estar con nosotros, parte de la dirección de la unidad también, la vicepresidenta, el presidente de distintas asociaciones. Y creo que, bueno, vale la pena esperar por eso, vale la pena cambiar la fecha varias veces porque sabemos que la distancia no es breve. Si hay problemas con transporte en la ciudad, imagínense en qué provincia. Pero queríamos mucho contar con Nelson Simón en este espacio. Es un espacio que ya tiene más de 10 encuentros realizados. Tenemos la grabación de todo eso. La idea es que nosotros grabamos estos espacios para después hacer en un futuro cercano audiolibros con las lecturas que pasan acá. Y con los videos que hacemos también los ponemos en la red. Así que cuando les dije que íbamos a grabar, me dio un brinco y dije, no te preocupes, di lo que tú quieras que después editamos. Entonces, quiero que David López Jiménez, que es el conductor, el vicepresidente de la sección de poesía de la unidad, que conduce este espacio, que ideó este espacio, nos haga la delicia de conducir el encuentro con el Simón y yo me voy a disfrutar desde el público. Nelson, por favor, venga para acá y vamos a dar un fuerte aplauso a los dos. Buenos días a todos. La sala llena hoy se complace en tener a este gran ser humano y gran poeta cubano que tantas cosas ha manifestado en su poesía como en su verticalidad como intelectual. A mí me une a él una estrecha relación de amistad y creo que eso también lo vamos a celebrar hoy, si me lo permite. De verdad que valió la pena posponer y volver a posponer para poderte tener aquí presente hoy. Todas las voces todas es el espacio literario que promueve la vanguardia de la poesía contemporánea cubana, sobre todo lo más importante de los miembros de nuestra unidad. Agradecemos entrañablemente la presencia de escritores y de directivos de la unidad, específicamente de su presidenta y de su vicepresidenta, y agradecemos una vez más a Nelson por estar aquí. ¿Cómo te sientes, mi hermano? ¿Me permiten el tuteo y la confianza? Porque somos amigos y no se puede hacer de otra manera. Es lo mismo que pasó con la isla de Leyva. ¿Cómo estás? Bueno, es que si no me hacen confianza, yo me sigo. No, porque luego me sentiría muy incómodo de otra manera. Ya me conoces tú, como lo has dicho, has estado muy cerca de mí. Quizás no tanto físicamente como emocionalmente y literariamente. Y no hemos estado más cerca físicamente porque yo sigo siendo ese guajiro pinareño jubidizo que le cuesta trabajo salir, que le cuesta trabajo desprenderse de su cotidianidad, de su espacio, de sus cosas más íntimas y eso evidentemente evita que esté más en los círculos literarios, que esté más por la banda, pero estoy muy feliz de esta invitación, muy feliz. Yo tengo que decir que, como dije en el espacio de Basilia, me encanta que me inviten. Luego pongo todos los frenos del mundo. Me encanta que me inviten y que piensen en mí, porque, bueno, lo primero lo recibo como una muestra de cariño y mi gratitud infinita que piensen en mí una y otra vez, a pesar de que yo me niegue en salir, de que yo me niegue en venir a los lugares. Agradecerte la paciencia porque llevamos como 3 meses preparando a ti, a la unidad, la paciencia porque llevamos 3 meses, pero también las obligaciones, el trabajo, procesos personales por los que he tenido que pasar han sido muy complicados para mí y bueno, poco a poco voy saliendo de eso y bueno, feliz de llegar aquí y encontrarme tantos amigos, tantos rostros de personas queridas, conocidas, porque en definitiva para mí la literatura y la poesía ha sido eso, ha sido una manera de socializar, de relacionarme con las personas, de relacionarme con mi tiempo, con la gente. Y bueno, llegar aquí y encontrarme tantos amigos, pero además tantos amigos queridos e ilustres
y respetado, para mí extraordinario. Y estar al lado tuyo. Yo soñaba con que me invitaras. Y yo veía que invitabas a uno y a otro y a otro y decía, ¿cómo me vas a decir a mí? ¿Cómo me vas a invitar? Entonces, hasta que al final llegó el momento que me invitaron. Y como decía, tuvimos que posponerlo 2 o 3 veces, pero bueno, aquí estamos haciendo un enorme esfuerzo, atravesando el apagón, atravesando la sequía del agua de la tubería, no de la naturaleza, atravesando todas esas cosas. Y bueno, y con la ayuda y el esfuerzo, porque hoy nada es posible si no lo hacemos así, de la Dirección Provincial de Cultura, de la Unidad de Apoyo, que pusieron el carro, buscaron el combustible, el carro era de petróleo, todavía ya no aparecía el petróleo. Tranquilo que tú vas. Y yo le decía a Karen, tranquilo que yo llego. Y entonces así estaba. Pues yo solo decía dama y así sería una cuesta más trabajo a veces venir 150 kilómetros por la autopista que coger un vuelo y llegar a Europa, a Canadá. Entonces, a Brasil que fui y volví como, bueno, no, tú tranquilo, que eso tiene su historia, y pasar por tantas aduanas y pasar por tantos aeropuertos es complicado. Pero bueno, ahí estamos y feliz de este encuentro, feliz de tener a Tica, de a todos ustedes. Amigos entrañables, que no voy a seguir diciendo nombres porque si no se me queda. Gracias de verdad por venir y en medio de tanta dificultad salir de su casa, venir a escuchar a un amigo, a hablar de literatura, eso es algo que hay que agradecer extraordinariamente. Bueno, vamos a empezar a hacer un duelo entre preguntas y poesía. Si me lo permites. Cuando venía para acá, escribía a alguien en un mensaje y le decía, voy camino a abrazar a nuestro padre, agradecer también la presencia del padre. Sí, es un poeta entrañable, grande, pero además de eso, además de su altura literaria, que he tenido el honor de que él sea jurado de algunos premios que han hecho visible mi literatura, pero también tuve el honor de estar en ese jurado que lo otorgó finalmente el Premio Nacional de Literatura y que para mí ha sido una gran oportunidad estar ahí porque he estado en ese jurado 2 veces y uno fue para el que le otorgó el premio a Nelson Felipe. Ya saben lo que ha significado eso para mí, para Pinar del Río, para la cultura cubana, para la literatura cubana y ahora Eduardo. Y como lo dije, cuando estuvimos juntos en algún espacio internacional, para mí Eduardo y a todos los poetas de nuestra generación y de la generación que nos sigue en el continente, Eduardo es una de las grandes voces. A veces nosotros tenemos la gente tan cerca que no nos damos cuenta de lo que vale. Entonces, constatar eso, constatar esa admiración, ese cariño, ese respeto, ver cómo los poetas de mi generación y de la generación que nos sucede le llaman a Eduardo padre y padre en el término literario. Para mí eso es extraordinario, que nosotros necesitamos mostrarnos también como cultura en el mundo y insertarnos en esa literatura, en esa cultura, y Eduardo ha logrado eso, ha logrado desde Cuba hacer una obra que dialoga con todo el continente, que tiene muchos seguidores, que es uno de los paradigmas para esa generación. Entonces, no, pero hay que hacerlo. También se le dedicó, fue uno de los poetas que al principio se le dedicó el espacio y fue una lectura memorable. Bueno, Nelson, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Estás escribiendo poesía en estos momentos? Sí. Pedro, está por ahí, mi querido Pedro Pérez, que es mitad pinareño, mitad habanero, porque en algún momento la vida lo llevó a Pinar del Río, y el que va a Pinar del Río sigue siendo pinareño, pero todavía deja algo. Luego los pinareños salen y no quieren ser pinareños, y niegan, pero el que va a Pinar del Río. Entonces Pedro me preguntaba, y sí, estoy escribiendo poesía. Lo que pasa es que la gente piensa que ya el hecho de asumir una responsabilidad como la de la UNIA ya te va a imposibilitar a escribir. Sí, estoy escribiendo poesía, lo que me paso mucho trabajo para armar eso, para darle, porque ya todos los que
escribimos y somos poetas sabemos que el poema a veces es de urgencia, puja por salir, ¿verdad? Y está ahí y está consiguiéndose y a veces se convierte en un verso que luego tú lo retomas y compones el poema, pero ya sentarte a armar el libro ya es más difícil y ya sí requiere tiempo, necesita horas, necesita pensar, meditar, cómo lo voy a hacer. Y yo trabajo mucho y me paso mucho trabajo para soltar los libros. Puedo estar perfectamente 10 años trabajando el libro y con miedo a entregarlo hasta el último momento. Por ahí está, creo que se quedó en la mochila mía, ayúdame, mi secretario personal, mi agenda electrónica y mi estabilidad emocional, en la mochila Kintsugi. Es un libro que acaba de salir, Kintsugi, lo presentó mi querido Lozada, Kintsugi. Entonces, Kintsugi estuvo más de 10 años escrito, trabajándose, esperando, y el día que se lo entregué a Luis Lucet, se lo entregué con un miedo horrible, temblaba, y estuve casi que un mes esperando su respuesta y temblaba todavía más, porque yo miraba todos los días el WhatsApp y decía, Dios mío, no me contesta, parece que no le gustó. Porque yo creo que todavía conservo eso, yo creo que está bien, por lo menos mi manera de ver. Soy muy inseguro, lo escribo, lo reviso, lo trabajo constantemente, hago muchas versiones, vuelvo sobre ese libro constantemente y así ha sido con todo. La gente piensa que yo he publicado con facilidad este libro, Premio UNEAD, El humano ejercicio de las conversaciones, fue primera mención del Casa de las Américas en el 2008, lo hablaba con Leila. Y en el 2014 gana el premio UNEAD y se publica en el 15, es decir, y ya en el 2008 era un libro armado, hecho, que compitió en el Casa de las Américas y obtuvo la primera mención. Y fíjate cuántos años más estuvo trabajando. Así ha sido con todo. Lo que sí también tengo que decirte es que no estoy escribiendo para niños, no puedo. Hay tanta carga y tanta contradicción, tanta carga, tanto cúmulo de experiencia y de sentimientos encontrados dentro de mí que no me permiten. En estos días Diana me pedía que le escribiera algo para un espectáculo. Le decía, por favor, discúlpame, pero no puedo, porque para hablar con los niños hay que hablar desde otro ángulo. Hay que hablar desde la ternura, desde la tranquilidad, desde la paz interna, espiritual. Y no he podido. ¿Ha salido algún texto, algún poema? Hay un libro para niños de poemas, está por ahí armándose hace mucho tiempo, que está casi terminado, pero no me he sentado tampoco a terminarlo. Pero el poema sí. Este libro, por ejemplo, este libro, por ejemplo, es un libro que se escribió durante la pandemia, los haikus, 100 haikus. Entonces, bueno, sí, y ahí estoy. Hay un libro nuevo, terminado, que son los poemas, pertenecen a los poemas que fueron un premio de la Gaceta. Y bueno, ahí estamos escribiendo cuando llega el poema, cuando llega la urgencia, cuando el alma se está quebrando. Yo escribo desde esa angustia. Yo, en mis etapas de felicidad absoluta y de estabilidad absoluta, no escribo. Si no tengo algo que me impulse, que me duela, si no está esa fractura del kintsugi, si no está esa fractura del desprendimiento de la sombra de los muchachos en flor, si no está esa fractura del peso de la isla, yo no sé escribir, no me sale. Ese poema feliz y ese poema del amor también puro y pleno, nunca lo he podido escribir. Bueno, pero ese soy yo. No sé si este es un libro, La sucesión de los días, una antología personal que he tenido la suerte de publicar con Ediciones El Ángel el año pasado. Ediciones El Ángel es una editorial ecuatoriana que organiza el Festival Paralelo Cero. Son los que le entregaron el premio a Silvio cuando vinieron acá a entregar el premio a Silvio. Y es una editorial que, bueno, muchos sabemos que tiene una presencia importante en Latinoamérica. Y entonces ellos me hicieron este libro que es una antología personal. Yo
intenté hacer aquí, desde mi punto de vista, un recorrido por mi poesía, teniendo en cuenta aquellos poemas que yo creía que significaban algo desde el punto de vista, es una especie de novela, ¿no? Que de alguna manera son momentos que cuentan algo importante de mi vida. Entonces, yo creo que en un espacio como este, que se hace un recuento, ¿verdad?, de un camino, no puedo dejar de leer este poema que se me empezó en la Biblia y arrancar con eso. Voy a saltarme los poemas iniciales, pero yo creo que este es un poema, porque pareciera como que la historia nos devuelve a esos momentos, ¿no? Entonces, esto es un libro que yo escribo en el año 92, 93. Yo siempre he tenido que lidiar con la incomprensión. Eso. Porque como hablo desde ahí, desde el dolor, y hablo desde el desgarramiento, pero yo creo que detrás de todo eso también hay mucho entrega, mucho pasión y mucho amor. Y entonces la gente que está más cerca y que sabe jugar y ver, sí, lo descubre. Entonces esto es un poema que yo escribo en ese momento. Y lo voy a leer, no lo tenía pensado leer, pero lo voy a leer. El peso de la isla. Y ahora que soporto el peso de la isla, que cargo con mi país como quien carga una pesada cruz o el más necesario de los equipajes, no sé hacia dónde voy. No sé lo que me aguarda si logro amanecer y tocar otro día, otro peligro de humo en la garganta, haciéndome toser para intentar ser puro en la espesura de un café demasiado mezclado que puede no esperarme, en un amor de bestia que se escapa al verse acorralada, de animal manchado que inevitablemente se remonta hacia su propia trampa. La vida no es un sueño, es más la pesadilla de ir haciendo los días poco a poco, de irlos amontonando, lanzándolos como inútiles piedras hacia el fondo abismal de un viejo pozo al que tenemos miedo de mirar, miedo de ir a asomarnos y no encontrar lo que esperamos, lo que quisimos ser y no pudimos, porque la vida no es un sueño. Es más la pesadilla que nos van regalando, es una casa mínima, impersonal, una casa sin flores ni árboles frondosos que protejan, un número en el lugar del rostro para ocultar la huella de los pájaros, la sombra que sus patas dejaron en mis ojos, dulces y venenosos como almendras, mis ojos de muchacha que intenta pestañear y ser la eternidad, verse entre blancos vuelos de domingo caminando por una ciudad de casas nobles, de aceras desprovistas de ese aire de muerte que anda por mis aceras. A nadie más que a nosotros mismos debemos estos gestos tan débiles, la gracia de la voz y el abanico, el toque de la luna sobre el pubis, estos cuellos de cisnes tan frágiles y hermosos. A nadie debemos el terror de esa vida sobre una cuerda floja, ni el traspiés, ni la familia dispersa que solo fue feliz en un retrato, ni las cabezas rodando ensangrentadas como rueda la red en la innombrable claridad de los mataderos. A nadie más que a nosotros mismos esta nerviosa risa de bufones, esta inmensa ceguera, este hueco del pan encima de las mesas, esta necesidad de ser como no somos. Y ahora que llevo mi país como quien lleva una corona de espinas hiriéndome la frente, es mi país el sitio más querido, también el más odiado. Es el ruedo de muerte, es la desesperanza, otro golpe de mar, su inminente presencia en el dolido pecho de aquellos que como pájaros tropicales se alejan de sus costas en busca de otras costas más íntimas, en busca de otra luz más verdadera, esta pesada luz que ahora tiene mi isla. ¿Acaso es mi país un puñado de tierra desolada, una tristeza de ojos pequeñitos, silenciosa como la de los rinocerontes, que nos miran desde su lástima de húmedo animal, desde su libertad de bestia de feria acorralada? Y ahora que guardo mi país, sus dudas, sus mentiras tremendas, sus cielos desplomados, el ácido y podrido olor de ese misterio que brota de sus casas, mis amigos perdidos, convertidos en sombra, lejos ya de la complicidad de mis hogueras, ¿quién recoge mis pasos?
la vida que he perdido, la vida que quemé con la inseguridad y la nostalgia de quien quema las secas hojas de un herbario. Es un poema con una profundidad y un lirismo casi inabarcable. Tendría que leerse y estudiarse para poder, no sé, mi primera impresión del texto, para poder interiorizar un poco más. Y ahí viene mi segunda pregunta. Tú te defines como un guajiro criollo. Yo creo que eso es bastante cuestionable, porque ha viajado mucho, conoces mucho el mundo. Yo he leído bastante esta poesía a partir realmente de la admiración y de la relación de amistad, porque eso es importante, que las personas se unan desde ese punto de vista, ¿no? Y yo veo en tu poesía un amor universal, está siempre presente y no abandonas aún así tu terruño, tu tradición, tu cultura más esencial. ¿Cómo tú logras como poeta conjugar lo universal con tu raíz más esencial? Porque creo que eso es un arte difícil. Por ejemplo, tenemos aquí en nuestra gran literatura, en nuestra gran poesía del siglo XX, el ejemplo de Lezama. Pero bueno, tú has ganado a Lezama el paso de que a Lezama no le gustaba salir mucho de Cuba, entonces ya has viajado, ya has conocido. Entonces por ahí viene mi pregunta, me gustaría un poco que tú expresaras cómo es que logras hacer esa combinación. Mira, yo creo que todo eso tiene que ver con mis orígenes. Con mis orígenes y lo que ha sido la vida de todos nosotros. En este país es un país que ha tocado el mundo, que se ha sabido insertar en el mundo. Entonces yo creo que de alguna manera yo respondo a eso. Entonces, yo soy un niño de campo, nací en una finca y quizás ahí está la esencia de por qué mi apego a la raíz y mi apego a lo cubano, a lo tradicional, a lo autóctono. Yo tuve una infancia feliz en el campo, pero ese campo a mí se me abrió gracias a la educación de este país y a la revolución, hay que decirlo así. Yo soy un producto de eso. Yo fui un niño de escuela vocacional que salió, que conoció, que tuvo la mejor educación, que tuvo los mejores maestros, que desde séptimo grado recibió clases de inglés y supo cuando nadie quería hablar inglés o era prácticamente prohibido hablar inglés, ya a mí me daban clases de inglés en séptimo grado. O sea, y recibí educación laboral y educación artística y aprendí lo que era la música y aprendí lo que era la plástica y con noveno grado estuve en un taller de cerámica y hacía cerámica y me traían al taller de Amelia Peláez para ver a Amelia Peláez. Yo conocí a Amelia Peláez o iba al taller de nuestro querido amigo Humberto Guerra. O sea, de una educación integral, y esa educación integral te conecta con el mundo, te conecta con la cultura. Durante mucho tiempo Cuba cerrada, que era imposible salir, yo creía que para yo ser alguien necesitaba salir y tocar el mundo, y eso está expresado también en mi poesía. Ahí está el poema de la soldada, está el poema Yo no quiero morirme sin conocer la nieve, que está en el peso de la isla. Cuando yo salgo en el año 95 por primera vez, yo creo que es muy importante vivir, no salir, vivir. Lo único que te hace volver a tu esencia, encontrarte a ti, es vivir. Encontrarte en el otro, mirarte en el otro. Yo ahí aprendí muchas cosas, muchas lecciones. Yo salí siendo un niño, un guajirito tímido, porque además fui un niño muy protegido, muy de la casa. Cuando ya salí del pre, que fue el explote, que
viví todo el mundo. Yo soy una persona antes y otra después. Acuérdate que empiezo a estudiar medicina, dejo la carrera de medicina, vengo para la Universidad de La Habana, empiezo a estudiar biología, dejo la biología, todo eso lo dejo con la literatura. Ya yo lo que quería era ser poeta y me habían dado lamentablemente un premio. Yo creía que con ese premio ya yo lo tenía todo y yo lo que quería era eso. Me dieron el premio nacional de teatro literario porque el poema es Quijote y yo dije, ya yo soy poeta. Yo estaba en la facultad de biología ahí, pero mi vida era la facultad de letras y estaba en la facultad ahí en 12 Malecón y yo venía para EFI tercera y me escapaba de ahí de 25 y me metí en el café de G de la esquina. Si no, nos íbamos para el café de La Habana Vieja porque lo que quería era la bohemia. Marilyn se ríe porque le digo, Marilyn, yo te escribí de mis primeros poemas que son impublicables. Hay un poema dedicado a Marilyn que era una cosa hermosa, delgada, rubia, bajando por esa calle Paseo hacia su casa. Y yo desde allí, porque ese era mi entonces cuando yo salgo por primera vez, que salgo de esa manera, siendo ese muchacho de una vida provinciana, pero que quería tocar el mundo, que quería conocer, que quería que la literatura le abrió horizontes, que la literatura a través de la misma lectura te conecta con el mundo. Yo descubro muchas cosas y entre eso descubro que no eres nadie si abandonas tu esencia. Hay gente que todavía está a esta altura me dice, ¿por qué no estás en Cuba? Porque se ha convertido como en un problema, una cosa, es como una culpa decidir quedarte en Cuba o vivir en Cuba. No, yo no estoy en Cuba porque yo quiero, yo estoy en Cuba porque aquí está mi esencia, está mi verdad, están mis cosas, y si algún lugar en el mundo yo puedo ayudar a transformar es Cuba, no Madrid. Yo en Madrid era un ente, y escribo un poema en un momento determinado de esa estampa de Madrid donde se escribe a la sombra de los muchachos en flor, que soy yo parado frente a un espejo afeitándome y no me reconozco. O sea, no me reconozco en mi validez, no me reconozco en mi gesto, no me reconozco en mis costumbres, no me reconozco en mi deambular por aquella ciudad nocturna y entonces yo descubro y aprendo algo que para mí ha sido esencial. La libertad no te la da. La libertad consiste esto. La libertad está dentro de ti, la libertad no está en el espacio exterior, la libertad no está en las leyes del país, la libertad no está en nada, la libertad está dentro de uno y uno tiene que aprender a manejarla también con responsabilidad. Entonces yo nada de lo que hago en mi vida lo hago con ingenuidad. Yo sé lo que puedo lograr, yo sé lo que quiero transformar, yo sé lo que quiero incidir y desde que Marty hace desde un poco complicado que pueda hacer en las redes sociales, porque sí sigo creyendo que nuestro país tiene que mejorar y tiene que cambiarse, pero tiene que cambiarse desde adentro. Tiene que cambiarse desde adentro, desde la honestidad, desde la sinceridad, desde el compromiso, de que cada uno muestre su verdad y cada uno trate desde ahí de aportar. Y sigo creyendo en aquel momento en que repetíamos mucho que nosotros no podemos esperar que nos digan desde afuera lo que somos, lo que hay que hacer en este país. Eso lo tenemos que hacer desde con menos daño, diciendo las cosas que digo y que comparto, que callándolas. Porque desde afuera están esperando eso, están esperando silenciarnos. Ser ellos los que digan cómo tenemos que hacer las cosas, que ser ellos los que digan, pareciera como que aquí no podemos estar inconformes, le podemos decir. Entonces yo intento, a lo mejor es demasiado pretencioso, pero cuando hago esas cosas también las hago pensando que es necesario desde adentro construir voces que hablen de eso, que hablen de lo bueno que somos, pero también de lo malo que somos, o de lo malo que tenemos. Y entonces desde ahí, quizás sin proponérmelo, siguiendo esa ruta de sinceridad, de libertad personal, he logrado hacer eso que tú dices, que yo quizás no lo veo tanto, pero bueno, sí he podido sentir que cuando hemos ido a algún encuentro, alguna cosa, hay una conexión y la gente te sabe y hay algo que conecta con el mundo, pero te sabe de verdad. Y sabe que ahí está su esencia y se siente. Entonces, para ello, eso, ahora mismo cuando estuvimos en Tabasco, que fue un encuentro maravilloso, con poetas extraordinarios de todo el continente,
yo me sentía que mi poesía se identificaba tan cubana como la de Eduardo, como Fidelito, que estaba también con nosotros y que estaba allí hablando de una figura tan esencial como el indio Navarí en nuestra poesía. Fide, que nos conocíamos pero nunca nos habíamos abrazado, y que allí yo dije algo sobre su padre, sobre su literatura, que además fue lo que dijo. A mí me parece que el indio Navarí es uno de los grandes poetas de este país. Quizás lo limitamos mucho al tema de la poesía, pero de la décima. Pero hay que recordar que mientras Orígenes estaba desde esa poesía culta construyendo lo que fue Orígenes, estaba el indio Navarí haciendo una poesía tan alta, pero desde lo popular. Y con una lectura extraordinaria. Coger esa antología personal y pasar por toda la obra del indio, yo creo que es una de las cosas más hermosas que puede pasar, y que debería ser un poeta cubano ahora mismo. Ahí está nuestra. Y yo trato de estar en mis. Yo no soy un poeta del intelecto, la vida ha sido dura conmigo, yo he tenido que trabajar mucho, que la gente piensa que no, he tenido que luchar mucho. Fui un niño mimado con todo, y que cuando decidió dejar mi carrera de medicina tuvo que salir a buscarse la vida, y desde ahí para acá no he parado de trabajar. Todo lo que he conseguido en la vida lo he conseguido con mi trabajo, lo he conseguido con esfuerzo. Mis años de estancia fuera de Cuba han sido trabajando como cualquier cubano. O sea, yo ni salí de este país con una beca, ni usé una universidad cubana para obtener una beca fuera de Cuba y de nuevo quedarme trabajando en una universidad americana o europea. Yo he salido a trabajar, y desde ese trabajo y desde esa posición he construido la obra que he podido construir con humildad, hasta donde he podido, con mucho trabajo, con mucho rigor, con mucha paciencia, y he tenido incluso que lidiar hasta con los prejuicios literarios cubanos, porque durante mucho tiempo era un poeta de mi generación, pero estaba ahí. Entonces yo he tenido que ir creciendo a base de libros, a base de resultados, a base de constancia, porque no todo el mundo fue Eduardo, que desde el primer momento me abrazó y me dijo hijo. O sea, he tenido que estar con eso. Entonces, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, entonces vamos a seguir ese recorrido, si me lo permite, porque yo creo que ese recorrido, en definitiva, vamos a hacer así, como que leer un par de poemas. Bueno, que también es un poquito largo, pero no. Descampados 2. Este poema es de A la sombra de los muchachos en flor. Y bueno, es un poema, la gente dice un libro homoerótico. No es un libro homoerótico, es un libro de un poeta que asume su sexualidad y que hace determinadas referencias eróticas en su poesía, pero es un libro de búsqueda personal, de búsqueda de eso que acabo de decir, de tu libertad, de tu espacio de libertad. Ahí es donde yo descubro cuál es la libertad y cómo yo la puedo manejar. Cuando yo llego a Madrid por primera vez, en mi primer paseo por el Parque del Retiro, con una poeta extraordinaria que se llama Marta Agudo, que murió recientemente, y que ojalá que pudiéramos publicar en Cuba alguna vez. Marta me dice y advierte a Nelson, tú vas a mundo y vas mirando para atrás. Yo eso no lo tenía incorporado, yo no sabía que ese gesto involuntario estaba en mí. Era como, ¿quién me escucha? Entonces, eso yo lo perdí. Eso yo lo perdí. Entonces, descampado es la libertad sexual, pero la libertad también personal. Y el asumir que todos también tenemos lugares oscuros, asumir que todos también descendemos de esos lugares de vez en cuando, y que mostrarlo tampoco nos hace. Entonces, descampados, los descampados en España son espacios abiertos en los alrededores de las ciudades donde la gente va a tener a buscar sexo. Edificios al fondo, panalitos humanos y chorros de amarga miel bajan las escaleras. La música retumba allá a lo lejos, pero yo la escucho
Oído de murciélago he de tener para entrar en los descampados, y el alma más desierta, más seca y estéril que ellos mismos, descampados del alma, fruto inevitable de la lejanía. El recuerdo de la lluvia me detiene a mitad de un trillo. Oigo la hierba, su canción creciendo al revés en mi interior. Tu cuerpo, jugosa brizna que arrancaba música del mío, ahora duerme lejos. Abandono total, ausencia del amor y la ciudad creciendo, arrinconándonos en estos planos mataderos, mecánica y moderna, con paredes de cera, analitos humanos, chorros de amarga miel, historias tabicadas que se filtran de una celda fría a otra fría celda, y alambres encendidos corriendo por los techos, desprendiendo un calor que no me alivia. Helado estoy, contaminado por el paso de los coches y el lujo de una falsa libertad que termina en los escaparates de los luminosos almacenes. Necesito una lluvia tropical que me anegue, y luego todo el verdor y el brillo de las cosas sencillas que no arrastran los chorros hacia las cloacas. Ahora me estremezco, la música retumba y los hombres se buscan en las dunas bajo la paja seca. Yo afino mi oído de murciélago, uno chorrea su baba de viejo lobo ibérico, otro brama como un toro al hundirse la pica entre sus bravas carnes, otro se sueña flor, aroma delicado de lisa laurel sobre trozos de tubos y placas de hormigón. Abandono total, y la ciudad creciendo hacia los descampados, a punto de extinguirnos en el mínimo ruedo que nos dejan, respirando el último oxígeno y el vicio para sentirnos vivos. Helado estoy, contaminado. Aquí vuelo a laurel y cerezas escarchadas. Muy cerca un sexo se levanta victorioso, reclama mi atención. Escucho el latido que se siembra en su costado. Estoy en mi zona más telúrica, tiemblo y me agrieto. Los músculos se sueltan y las abuelas ignoran estos sitios mientras hierve su corazón jubilado en los pucheros. Me agrieto y tiemblo. Me sacude un sismo de 6 grados. Edificios al fondo y hermosos cargos que deshidratados se instalan en mis ojos. Cuánto color descubro entre la paja seca y moribunda. Parecen girasoles los cardos en invierno. No hay más remedio que inventarse el placer, poner parches, costurones negros donde quisimos encontrar la felicidad. Helado estoy, contaminado, y aún faltan algunas tristezas por contar para que llegue el verano. Descampados del alma, fruto inevitable de la lejanía, pasan hombres tocándose, sexo rápido y árido, y yo entre ellos. Abandono total, ausencia del amor y la ciudad creciendo, arrinconándonos, mecánica y moderna, en estos claros mataderos que son los descampados. Bueno, a mí me gusta hacer tiros en la vida. Parece que como estudié también en el INSA y estudié dramaturgia y estudié dirección escénica en la Facultad de Medios, aprendí que la historia uno tiene que buscar puntos de giro. Cuando la gente pensaba que yo iba a seguir con los poemas del peso de la isla, me aparezco con el asombro, muchachos. Y la gente dice, pero queremos poemas como el peso de la isla, porque hay que seguir hablando del país, del dolor. Ya yo lo dije, no quiero volver. Entonces, cuando hago el asombro, muchachos, que muchas personas querían que siguiera escribiendo poemas homoeróticos, la gente quería que yo escribiera otro soneto erótico y otro poema homoerótico, y los sexos y los cuerpos y la belleza. Me aparezco con un libro totalmente diferente que se llama De la mala memoria y el verano, que es como una especie de diario poético, que también es mi despedida de Madrid, porque ya yo decido regresar, y todos esos poemas fragmentados que se van escribiendo, y empiezo a escribir. Entonces voy a leer de ahí que este poema, bueno, estos dos porque se leen muy rapidito, que ya va hacia al final del libro, y dice,
se doran los plátanos en la cocina, como anuncia un chubasco el telediario. Respira otra vez ese perfume ajeno que ayer descubriste en su cuello, esa marea de la gardenia en el tiesto del pubis de un vecino. Mira cómo los días marcan la suela de sus zapatos en el fango de tu cuerpo. Hay un recuerdo y otras tantas cosas invisibles, inservibles, imposibles, tendidas entre tus ojos y todo lo que te envuelve. Palpa el día que dejaste escapar. Siente cómo penetra en ti el sexo que no dejó comprarse. Vive como si la muerte fuera una madre y tú el fruto de su parto. Mastica el gusano y estarás degustando la manzana. Sé tú el gusano. Aliméntate de todo eso que con levedad pasa por tu lado, de toda pequeñez que cuelga como si nada de una rama o de cualquier cosa que arda como un instante. La polilla encontrada entre tus papeles no es un insecto, es un en su pequeño cuerpo está contenido el insomnio, en la rapidez con que escapa al verse descubierta tu imposibilidad de evadir el olvido. Toda palabra es un hueco, puedo decir silla, casa, pájaro o corazón, y no tendría reposo, sombra o libertad, mucho menos seguridad de estar viviendo. La realidad no fluye entre esos dientes invisibles para el ojo de un hombre, pero el sueño sí. En el audaz pozo que cava la polilla se desvanecen tus días. Todo es reducido a ese agujero donde empolla sus huevos la nada. De su voracidad depende tu permanencia. Las palabras son el pasto, solo el pasto. Un mundo que finge copiarse a sí mismo al ser nombrado. Que nada turbe tu sueño de eternidad. Acéptalo y con dignidad inclina elegantemente la cabeza. Bueno, Las Viles Maniobras. Mira, Las Viles Maniobras es un libro que yo escribo, en que yo estaba así como que no sabía para dónde tirar. Y entonces, ahí hay un poco de todo lo anterior. Y vamos a leer Imposibles. Recuerdo que este poema por primera vez lo leí, qué bonito es hacer memoria, cuando ya cumplimos, la gente no quiere envejecer y yo disfruto envejecer y ver pasar los años, porque es tan bonito mirar hacia atrás y ver todas esas cosas. Este poema lo leí por primera vez en el Caligari, en una romería de mayo, en Olvido. En esos años de juventud que íbamos tanto a la romería, ¿verdad? Y que leíamos el anhelote y que leíamos con tanta pasión y tanta ingenuidad que dormíamos, nos cogíamos mañana, ya no puedo. Ahora nos quejamos del apagón porque no podemos dormir. Y en aquellos años no dormíamos. Entonces, nos llevaban y nos hospedaban en un hotel con aire acondicionado y nos quedábamos durmiendo en las bancas hasta que amanecía. Y ahora nos quejamos. Entonces, Imposibles. De Las Viles Maniobras, que es un libro. Mira, yo tengo que decir algo, que yo estoy muy feliz de que últimamente mis dos libros últimos han sido publicados por dos editoriales de joven. Cuando parecía que nadie se acordaba de uno y que ya no podía, tengo que decirlo porque si no, no soy yo, Nelson Simón, 2 premios UNIAC, 2 premios de la crítica para la Unión. Y nosotros tenemos que acabar de salir de esa historia de que las publicaciones y que las editoriales también son como con la libreta de abastecimiento y que le toca una vez cada 5 años, cada un pan al día o cada 10 años. Entonces yo nunca tuve la posibilidad de que Unión me pidiera un libro, nunca lo he tenido hasta ahora. Lo estoy diciendo como una invitación, fíjense, voy a aprovechar la oportunidad. Sí. El otro día Jenny me decía, casi todos los poetas de tu generación tienen una antología, están publicados contemporáneos y tú no. Digo, bueno, yo no he advertido eso, pero sí lo he sentido. Entonces yo
he publicado 2 veces en Unión y las 2 veces ha sido porque me gané el premio Unión, pero las 2 veces me he sentido con la satisfacción de darle a ese editorial que yo admiro, que yo amo, que me duele cuando veo que no puede publicar o que lo que sea, porque la siento mía. Porque yo venía aquí siendo un estudiante y me recibían ahí escritores de arte y yo mandaba un año tras otro al David, mandaba un año tras otro a la UNIA porque yo quería entrar a esta casa y quería entrar a la UNIA. Ahí me conoció Waldo. Entonces, para mí es un honor altísimo, una satisfacción enorme que 2 de mis libros más queridos, mejores, sean publicados por Unión gracias al premio UNIAC y que además le haya dado a ese editorial 2 premios de la crítica. Pero sin embargo eso no hace, y eso no es por mal para Unión, no lo tomen así, nos pasa con casi todas nuestras editoriales. Yo les puedo decir a ustedes que a esta altura de la vida, a mí nunca un editor de letras cubanas me ha pedido un libro, nunca se me han parado a decirme, Nelsito, tienes un libro que entregar. No. Entonces, estos muchachos jóvenes se me acercaron de Áncora, editorial preciosa, Isla de Pinos, y cuando ya nadie parecía que le interesaba mi poesía y que me habían encasillado en la literatura para niños, me publicaron este libro que llevaba más de 10 años escrito. Y ahora publico Kinsui con Ediciones La Luz, también editorial de muchachos jóvenes de la HS. Entonces, para mí es muy importante eso, porque yo siento que es la mirada de ellos hacia la obra de uno. Y eso te hace sentirte vivo, te hace sentirte que todavía te pueden leer ellos, que vienen con otras ideas, con otro momento. Entonces, bueno, Imposibles, de las viles maniobras. Ahórcate un momento, cuelga de uno de esos días en que el país asfixia, cae y deja fluir la leche de tu carne, pasto para el gusano y el absurdo. Permanece, el sueño no basta. La escritura no libera tu espíritu, la culpa de ser la misma, y a esta hora las vacas pastan sigilosas en sus jugosos cuartones turísticos bien diseñados de un verde que deslumbra y seduce. Para ti es la fiebre, la cabeza que se parte de tanto pensamiento atascado y tanto animalito fosforescente e imposible que entra por los ojos. El mundo ante ti, virtual, ajeno, futurista, pero aclimátate en la cueva donde sueñas aquello que ya soñaron otros hombres. No alces la mirada, sé humilde hasta en el modo en que te tiendes a contemplar el cielo. Envejece con resignación, ahorrando el oxígeno y los días que se deslizan bajo tus pies. Se están vendiendo parcelas en la luna. Dolly tiene otra hermana. El euro ha unido a Europa. Por la calle Alcalá, 1 millón de homosexuales demuestran que las aguas de un río nunca son las mismas. Las palabras no alivian, son la cáscara atascada en los remolinos del fregadero. Entramos al milenio y creo oír las mismas voces. Pedaleo en mi bicicleta forever, siempre forever, azul pastel y el cielo oxidado sobre tus párpados, el plátano que abunda y el sinsonte sin argumentos sobre la madrugada, maneras de asumir la resignación y el sexo cada vez más escaso y necesario, cada vez más caro, 1 minuto de tierno placer. Asómate, sé el gato imperturbable en la ventana de pasar la vida. Ahórcate un momento, cuelga de uno de esos días en que el país asfixia. Vamos a ir redondeando algunas cosas, no porque yo quiera que tu lectura termine, al contrario, estamos disfrutando muchísimo, yo pienso, y la muestra es que mira la sala, pienso que pocas veces la sala se ha revelado así, estamos disfrutando mucho. Yo quiero hacerte 2 preguntas. Y bueno, sé que tu respuesta va a ser muy enjundiosa. Primero vamos a hablar de coherencia. Es una palabra peligrosa en estos momentos. Es una palabra que define muchas cosas.
porque la realidad nuestra es incoherente. ¿Cómo tú logras mantener en tu discurso poético esa coherencia? Cuando tú te sientas a escribir en ese espacio tan personal que es tu casa, y además de eso, en tu casa, un sitio específico, cuando tú empiezas a descargar todos esos demonios en la computadora o en el papel, donde tú lo quieras hacer en el momento que puedas hacerlo, ¿cómo tú logras que ese pensamiento lógico que tú tienes y que esa coherencia, que es lo que te define, por eso estoy hablando contigo de esto, se pueda trasladar al verso, a la poesía? ¿Cómo puede salir un poema que tiene un contexto, un discurso social fuerte, que tiene una carga emotiva, hermosa y reflexiva muy fuerte? Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿cómo tú logras articular toda esa carga de imágenes y de sucesos que son prácticamente cinematográficos cuando uno lee tu texto? Tú no eres un poeta experimental, gracias a Dios. Experimentado con mi vida. Sí, yo creo que ese es el mayor experimento. Sí. Experimentar con mi vida. Tu poesía tiene eso. Tu poesía tiene esa capacidad de comunicar, esa capacidad de decir, mira esto, fíjate en esto. Pero lo dices con elegancia, lo dices con ternura, lo dices a veces con insinuación, con fuerza y con humildad. ¿Cómo se manifiesta eso? A través de tu coherencia. Casi toda la mañana y todo el tiempo vamos a estar girando sobre lo mismo, porque las respuestas vienen de lo mismo. Yo creo que viene de la esencia, viene de la raíz, viene de ese niño, de esa infancia, de esa enseñanza que no se abandona nunca. Todo lo que somos de adultos viene de ahí. Y vuelvo a decirte, ese hogar de campo, con una abuela que enviudó con 38 años en el año 59, y mi abuelo lo cogieron preso vendiendo bonos del 26, era un comerciante simple que tenía una vega y recogía, como pasa hoy también en el campo. Aquí compraba guanábana, compraba gallinas, llevaba a la plaza del pueblo, vendía y con eso vivía la casa. Y con eso criaban a 9 hijos. Mi familia por parte de padre tenía un poquito de mejor nivel, tenían casas de tabaco y era otra cosa. Los Simones eran un poquito más aristocráticos, pero en el campo en ese tiempo. Yo vivía en una casa normal de campo, de madera, con techo de teja y igual. Tuvimos electricidad con 5 años, mi abuela enviudó con 9 hijos y batalló con la vida con esos 9 hijos. Vengo de un estilo de gente muy comprometida con el país, con la revolución. Mi padre con 19 años, 18, ya pertenecía a un MINI, trabajaba para el MINI. Mi padre mi padre tenía 19 años, mi madre 16, padres muy jóvenes. Mi madre fue militar muchos años y empezó desde abajo. Mi tío que era el ejemplo, el paradigma masculino de la familia, fue el delegado de la ANAP en Pinar del Río, luego fue vicepresidente de la ANAP Nacional con Pepe Ramírez. O sea, yo nací en ese ambiente. En mi casa los santos, cuando triunfó la revolución, se metieron en un escaparate. Y mi abuela rezaba escondida. A mí me bautizaron, por eso no se podía hablar. Y cuando cayó un trueno, mi abuela se ponía la mano en la cabeza y decía, ¡ay, Santa Bárbara bendita! Esas eran mis referencias católicas, yo no tuve otra. Y yo aprendí ahí la humildad, aprendí de la honestidad, aprendí de lo que era el altruismo, la bondad, porque en mi casa, como teníamos tierra y se trabajaba y todo el mundo no tenía eso, se comía bien. Y cuando se cocinaba una cazuela de este tamaño y se repartía el barrio entero. Y los maestros de la escuela que estaban al frente almorzaban en mi casa.
Entonces, yo soy eso, yo no soy otra cosa. Y desde esa coherencia que tú dices, es la coherencia de eso. Yo puedo ser crítico, pero este es mi país y yo no puedo ignorar que mi madre padeció por tener un hijo poeta, porque su hijo era incomprendido y porque su hijo era homosexual y yo pasé por todo eso. Entonces, desde ahí también aprendí a no tener rencor. Yo no soy una persona de rencor, yo no soy una persona de trastienda, no soy una persona guardada. Entonces todo gracias a la literatura. Porque cuando tú puedes desahogar, cuando tú puedes expresar, cuando tú puedes vertir todo eso, no te quedas con nada. Entonces yo en algún momento tenía alguna cosa que vengarme de algo, bueno, pues escribí un cuento irónico en Brujas, Hechizos de disparate y cada una detrás de esas brujas hay alguien maléfico. ¿Tú me entiendes? Pero, y entonces así, entonces yo desde ahí he escrito, yo no escribo desde otra posición, no puedo. Y qué bueno, como tú dices, no era un poeta experimental, he experimentado con mi vida, he vivido, he construido mi vida en la medida que he podido, sin mayores pretensiones y siempre con un agradecimiento infinito a cada oportunidad que la vida me ha puesto en el camino, incluso las dificultades, porque las dificultades me han curtido, me han hecho esa persona resiliente, me han hecho esa persona que resiste. Me da mucha gracia porque tú dices, tú escribes de tu casa, desde un lugar, desde no sé qué cosa. Yo llevo 3 años, Marta lo sabe, y yo que he estado en mi casa, tú también lo sabes, lo sabe Karen, sin tener ese lugar para escribir. No lo tengo. Todavía ahora mismo no lo tengo. Cuando creía que lo tenía y que lo tenía todo armado, todo se vino abajo. Como para decirte, no, la vida no es eso, vuelve para allá. Y entonces ahí hemos estado. Yo escribo como puedo. Y a veces salto en la cámara y salto, dice Miguel, ahora mire, vamos a tener que tener un dormitorio distinto por un lado y el dormitorio para el otro, porque claro, cuando surge el poema y surge ese impulso de tener que escribir, uno no le importa ni que la otra persona esté durmiendo ni nada. Entonces, yo escribo así, yo no te puedo decir, hay momentos que sí, he tenido esa paz, esa tranquilidad y la he asumido. Y ahora se ha agregado todo el tormento y todo el torbellino de tener la unidad encima, de saber que tienes la martica ahí detrás, de que tienes que hacer las cosas, que muchas veces tienes que dejar tus cosas personales para atender los problemas de los demás. Sí. Que aunque parezca que no, tienes que modularte y tienes que modular tu voz, porque ya no eres la voz tuya sola, eres la voz de la gente que representa. Y entonces a veces, venimos haciendo un cuento para reírnos un poco por el camino. Todo el mundo sabe que yo con Yamile Yamile es la primera secretaria del partido, tenemos una relación muy bonita, muy estrecha, muy diáfana, que yo creo que ha ayudado mucho para el trabajo de la unión y a mí me ha ayudado mucho también que ella me dé esa posibilidad. Primero me la dio Julio César Rodríguez Pimentel y luego Julio César Rodríguez Pimentel, que la primera vez que me llamó a su oficina a darme las orejas, empezamos a hablar, empezamos a comentar cosas y cuando se subió de tono le dije, usted me disculpe, usted es el primer secretario del partido, pero si va por ese camino yo me levanto y me voy, porque no podemos hablar desde esa posición de fuerza, no, vamos a entender, no vamos a buscar. Y ahí empezamos a lidiar. Y ha sido muy difícil, porque yo lo primero que hice cuando me sentí que me pusieron aquel cargo arriba de la unidad, a la cual yo me sentía muy comprometido con asumirlo, era pedir que me enseñaran a hacer, porque yo no tenía esa disciplina. Todavía hoy a veces me falta. Entonces yo no tenía esa disciplina. Entonces ellos me ayudaron. Y ayer ya hablaba con Yamile, que mañana vamos a estar recibiendo una visita de la unidad, y entonces estaba coordinando cosas y hablaba con Yamile y me dice, estoy hermano, no sé qué, no sé cuánto, que aquí estamos recorriendo una cooperativa, y dice que de pronto estaba rodeada de gente y ella estaba hablando y discutiendo y eso, y también la hago para reírme un poco. Y de pronto empieza un gallo a alborotar y a cantar. Y dice que el guajiro, el dueño del gallo, empieza a cantar, a apagar al gallo y a callar al gallo y a tratar de callar al gallo. Y él dice, muchachos, dejen ese gallo cantar. Si ahora mismo lo mejor que me puede pasar a mí es oír cantar un gallo. Ahora mismo, entonces así hablamos nosotros. Y entonces, bueno, a ver, eso
yo creo que eso que si tú lo has sentido y que lo siente la gente y que es lo que puede hacer que la gente entonces me soporte. Sentir que eso, intento ser coherente, mira Marta, sentir que intento ser coherente, que yo respondo a eso, que no hay una pose en eso, que no hay una manipulación de nada, que no hay nadie detrás, que no trato de manipular nada, que trato de... Yo, por ejemplo, yo sentí, por ejemplo, y mucha gente me lo hizo sentir que durante la pandemia, las publicaciones que yo hacía, recomendando cosas, haciendo cosas, la gente las seguía, la gente se miraba y le seguía a la gente. A mí me gusta ser útil. Me gusta ser útil, me gusta servir y creo que mi literatura también tiene de eso. Ha tratado de ser una literatura que le sea útil a la gente, que le sirva a la gente para algo, que la gente se vea en ella. Y cuando escribo para niños también lo hago desde esa posición, de que sea útil, de que sirva, de que enseñe algo, de que abra un espacio, no para mí, sino para los demás. Y entonces es complicado porque uno siente y es agotador. Ya no tengo 20 años, no tengo 30, ya cumplo 60, tú lo sabes, en noviembre. Y las fuerzas merman, entonces ya no tienes los mismos ánimos, ya te cansas de tener que demostrarle a la gente, decirle a la gente, yo soy así, no me malinterpretes, no me hagas esto, no me hagas lo otro. Ya yo digo que a esta altura, con 60 años, hay muy pocas cosas ya que uno tenga que probar. Entonces yo lidiar y el oportunismo está por todas partes y lamentablemente la gente oportunista a veces coge las palabras de uno, las usa, les trata de dar otro valor y a veces le digo a Miley, que Miley, yo no quiero coger este problema, yo no quiero, no muchacho, no, yo te entiendo perfectamente y hablamos y a veces me dicen, no, si tú supieras lo que estás pensando. Entonces es complicado, pero bueno, desde ahí tenemos también una función y yo siento que lo tengo sin darme cuenta. He ido construyendo esa especie de lugar personal que hay gente que lo sigue, sobre todo allí en el entorno más inmediato, y entonces sé que tengo esa responsabilidad. No quisiera para nada dañar mi país ni dañar nada, todo lo contrario. Yo he estado en medio de Madrid y cuando empezó la revista Encuentro yo estaba en Madrid y a mí me ofrecían trabajo, escribo para nosotros. Yo nunca hice ese mundo de cubaneo. Me preocupé por conocer escritores de allí, por relacionarme, por vivir, por experimentar cosas, por saber que lo que comía y por lo que pagaba el alquiler de la renta que pagaba era de mi trabajo y no de otra cosa. Entonces me fui y limpié platos y serví comida y serví copas y lo hice. Y entonces desde ahí yo creo que y así ha sido. Y qué bueno cuando de pronto alguien te invita ya como escritor y te llevan y te tratan de la manera que nos han tratado en algunos lugares, pero Waldo sabe que también ahí me cuesta trabajo estar en una posición de voz. Entonces, casi siempre, a pesar de los 60 años, termino conectando con los más jóvenes porque tengo una apariencia más díscola, menos formal. Entonces, ya no estoy. Entonces, yo veo a los poetas como nuestro querido Harold, que es más joven, y me dice, no sé qué. Y yo digo, pero Harold, si yo soy mayor que tú. Yo soy mayor que tú, pero todos van a ser trabajo y todos son doctores y todos. Y yo no soy nada de eso. Entonces, en paz, querido David, en paz, con muchos sueños, con muchas cosas que me hubiera gustado hacer y conseguir. A esta altura me doy cuenta que me hubiera gustado graduarme de la Facultad de Biología, ser un buen biólogo, por eso mis plantas y por eso todo. Vuelvo al campo, tengo mi pequeño pedacito de tierra, el cual, aunque no básicamente coma de él, pero me da mucho orgullo y mucha paz comerme, aunque sea una de las comidas de la semana o del mes de allí. Y entonces, bueno, ese soy. Vamos a hacer entonces una apertura.
yo creo que se impone que lea algunos poemas de... Bueno, a ver, voy a leer tres cosas. Fíjate, estos que son inéditos, sí, de estos últimos inéditos, porque de alguna manera cierran ciclos y, bueno, este poema para que le gustó mucho a un amigo querido y extrañarle en Alex Fleite, que no está aquí, está en Barcelona presentando sus libros, haciendo una lectura de niño. Lo admiro mucho. Asociaciones. Comía un mamey. Hundía la cuchara en la pulpa olorosa de la fruta y pensaba en la similitud entre la carne del mamey y la carne de un hombre. Asociaciones involuntarias, trampas del inconsciente, relación entre dos objetos distantes que el deseo vincula y la cuchara ahueca. Uno a uno los nombres que no me atrevía a nombrar rodaron por mi lengua y con ellos volví a sentir contra mi paladar los cuerpos que alguna vez estuvieron dispuestos para mí. En el breve recorrido que la cuchara traza de la fruta a la boca, se disfruta otra vez de los recuerdos del instante de la seducción. Hay un tiempo en que todo se queda detenido. La cuchara que orada y escarba en el mamey también lo hace en la memoria. Pasa mi lengua por su pulido borde y en esa boronilla de la carne jugosa de la fruta me demoro. Pues su sabor dulzón se me confunde con el sabor que ellos me dejaron. Aparto la semilla y otras hebras amargas, escribo, traduzco en papel asociaciones. De lo que fue la fruta solo queda en mi mano como cuenco vacío la cáscara rugosa, la cuchara en el aire, mientras pienso en la similitud que siempre ha de existir entre la carne del mamey y la carne de un hombre. La espina. Todos estos poemas son de libros que están aquí en la selección, pero son libros inéditos. La espina. Y esto me conecta con aquella infancia. De pequeño aprendí a extraer el dolor. Con cera caliente mi abuela sacaba la espina enconada. En la palma de la mano, en el pie inocente, en la rodilla caía la gota de cera y yo, fascinado por la luz de la vela que se iba consumiendo, la dejaba hacer su labor. La espina saltaba y la cera dejaba una ampolla, un redondel donde el dolor era líquido. A los pocos días olvidaba la espina y volvía a internarme en el mananusal. Así ha sido desde entonces. Algo me atrae y me empuja hacia los sitios dolorosos. Y siempre la esperma caliente y oportuna, puesta sobre la herida, me permite olvidar y reincidir. Este poema, Miguel, no voy a hacer venir de Pinar del Río aquí a no leer. Lección de botánica. Le dije, aquí he sido feliz, y le mostré la ciudad como alguna vez le mostré mi cuerpo. Hubo en él un temblor similar a la primera vez que pude poseerlo. Caminábamos frente al prado y él también parecía un cedro libanés. En las manos tenía un reflejo plateado y algo clásico, casi helénico, no advertido hasta entonces en la barbilla. El Neptuno,
Cibeles, la Gran Vía, se fueron sucediendo y yo iba nombrándolas como un maquinista de trenes. Sus ojos, hechos de la humildad de los paisajes de la isla, apenas parpadeaba cuando un susurro dijo: tú eres para mí lo que Madrid ha sido para ti. Y al mirar hacia él, lo vi alto y húmedo. Ya había crecido tanto como un cedro libanés. Termino con esto entonces. Ruta migratoria. Este poema es a partir de una experiencia real que la uso como una analogía para hablar de la inmigración. Pareciera como que somos el único país del que se migra, donde la gente, en fin, no vamos a hacer ahora un tratado sobre eso, todos sabemos lo que son los procesos migratorios en el mundo, en fin. Nosotros mismos somos un país formado por la migración. Y entonces este poema yo lo escribo. Siempre me gusta aclarar esto, la poesía, por supuesto no tenemos que explicarla, pero hay que, este poema me gusta ubicarlo para que la gente sepa un poquito más el contexto. Porque una vez hicimos un viaje a Guanacabile, en el faro de Roncali dormimos, y en la mañana cuando despertamos, que salimos, todo el piso del faro estaba rodeado de pájaros muertos. Pájaros exóticos, bellísimos. Entonces preguntamos, ¿qué pasaba? Bueno, resulta que por ahí pasa una ruta migratoria de aves, de norte a sur, y los pájaros que vienen volando de noche se encandilan con el cristal del faro, se encandilan, chocan y mueren. Entonces, a partir de esa experiencia, yo escribo este poema que más o menos así. Ruta migratoria. Aquí acaba la isla y se levanta el faro como una gran cerilla en medio de la noche, como un dedo que apunta hacia Dios. Una vez al año, las aves del norte pasan por aquí, vuelan en sentido contrario, viajan hacia el sur, vuelan ciegas, sin mapas, sin rosas de los vientos, sin certezas, solo con su intuición. Una vez al año, los hermosos pájaros del norte se exponen al peligro de viajar en contra del viento, en contra de las manecillas del reloj, en contra de la lógica de los hombres. Y una vez al año, el cielo se fractura, desciende sobre la isla y el césped que rodea el faro se cubre de pájaros muertos. Pájaros sin nombre, pájaros que se estrellan contra el ojo insomne de este dedo de piedra que parece culpar a Dios. Diminutos cadáveres que no tendrán su digna sepultura, exóticos pájaros que nunca nos dirán por qué vienen a morir en el sur. Losas. Así como esas losas que alfombran el piso del salón, quise fuera mi vida. De niño me senté sobre una piedra a imaginarla. En mi juventud la consumí como un cigarro. Ahora la miro con cierto extrañamiento. Cenefas, abismos, coloridas filigranas componen el caprichoso tapiz. Alguien barrió las huellas, recompuso objetos y señales que llevaban a mí. Lo terrible no es caminar sobre un piso de mosaicos que ya no se fabrican. Lo terrible es no saber volver atrás. Muchísimas gracias por tu lectura, muchísimas gracias por tu sinceridad. Y hay una última pregunta muy breve que quiero hacerte. ¿Te consideras un ser feliz? Sí, muy feliz. Sí, yo soy una persona
Yo no diría la felicidad por momentos, todos sabemos, es casi que un lugar común decir eso, es un lugar común, pero la felicidad son momentos, son momentos. Ahora mismo si me preguntas, estoy triste, por cosas personales, porque yo sé lo que es emigrar, yo sé lo que es salir del país, yo sé lo que te enfrentas. No las situaciones y las caramuzas que tenemos en la vida, el desarraigo, el perder la conexión con tu esencia y el irte sin querer irte. Eso no tiene, eso es un dolor que no. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente ahora mismo yéndose, tengo seres muy queridos que han tomado decisiones drásticas de alejarse y eso me tiene tenso. Casi que por poco no puedo ni ver. No, ya, yo soy una persona, por favor. Muy emotiva. Pero bueno, hay cosas que me hacen infeliz, pero soy una persona, no digo que feliz, soy una persona conforme, contenta. Yo siento que he hecho lo que he tenido que hacer en cada momento. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber salido, no me arrepiento de haber regresado, no me arrepiento de los caminos que he dejado. Sé que cada camino te conduce a un yo diferente, pero estoy contento con el yo que he construido y estoy muy realizado con lo que he logrado hacer. Vuelvo a decirte, ese guajirito que nunca pensó y que soñó, que en algún momento quiso ser pintor y los padres no lo dejaron, que luego hizo cerámica, que estudió, que probó acá, que probó allá. Hoy la vida lo ha conducido hasta este momento y yo soy una persona realizada, me siento muy realizado. Puedo dejar de hacer todo lo que hago en este momento que me sentiría satisfecho, te lo digo así. Estoy a punto, en el momento de incluso, que no ha pasado, pero si no me asistiera más la poesía, porque la poesía tiene que asistirnos, ¿verdad? Tiene que tocar la puerta. Si no me asistiera, yo no me sentiría forzado a tocarle la puerta, yo no haría nada, dejaría de escribir con tranquilidad, me quedaría ahí tranquilo, compartiendo y celebrando a los poetas nuevos que surgen, la belleza de su poesía y de su escritura. Soy un ser complicado e implacable, mucha gente me tiene miedo, en Pinar del Río mucha gente me teme, yo no sé por qué, porque yo no, pero la gente tiembla cuando va a leer delante mío, cuando va a hacer un poema y yo digo, pero ¿por qué? Bueno, debe ser porque yo le he tratado de siempre explicar que hay que ser riguroso y que hay que ser honesto con la escritura, que la escritura no admite otra cosa. Si hay algo que no se puede falsear es el oficio del poeta. Usted puede falsear 3 poemas, puede falsear un libro, pero en el siguiente, si usted no es poeta, le sale por alguna parte, se le sale la costura. Entonces yo soy una persona que, ya te digo, puedo dejar de hacer todo en este momento y dedicarme a mis plantas, a mi felicidad, a mis animalitos, que yo estoy satisfecho. Yo nunca creí, y a esa abuela, Marcelina Gobín, que ha sido siempre mi inspiración, y yo creo que mi fuerza viene de ahí, viene de ella, de su ejemplo, de su honestidad, de su manera de luchar con esa vida y con esos 9 hijos hasta el último momento. Entonces, fue quien me crió, porque mis padres no estaban, mis padres pasaban casi que 15, 20 días, un mes en el monte. En esos tiempos, ser militar en el monte. Ahora se juega la guerra, pero en esos años se peleaba. En esos años salían y no se sabía cuándo volvían con una mochila de hombro, que fuera una mujer. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana para que mi madre caminaba con ella hasta en la carretera central, en un punto donde la recogía la guagua que le daba la unidad militar, me dejaba en el parque central del pueblo de Consolación del Sur, y yo con una mochila más grande que yo, porque siempre fui un cominito, caminaba y me sentaba en la acera a esperar que abrieran la puerta del semi-internado. O sea, yo estoy batallando desde que tengo 9 años. Y yo estoy feliz, muy feliz. Y cuando veo a mi madre también desde su capacidad, que no es una capacidad intelectual, porque no es una intelectual, pero veo que al final está en paz con su hijo, que lo ha aprendido a respetar, a querer, que ha aprendido que su hijo no era ese ser apátrida o complicado que en algún momento le hicieron creer que tenía.
yo me siento también en paz por ese lado. Sé que he sido leal, fiel a ese legado y estoy feliz de ser. Y mis esencias están de este lado, como usted, como sea, pero yo, si mañana se me acaba la vida y se me acaba aquí, yo estoy contento porque se me va a acabar donde yo quise estar y donde yo he tratado de construir, ya te digo, lo que he podido construir. ¿Qué es esto? Una escritura siempre para estar en paz conmigo, ser consecuente conmigo y que les pueda servir a la gente y que la gente sienta que hay sinceridad y que hay honestidad. Muchas gracias por permitirnos disfrutar de tu compañía, disfrutar de tu excelente diálogo y además de disfrutar también de tu poesía. Muchas gracias, te estábamos extrañando ya. Gracias. Por eso fueron las insistencias. Gracias. Muchísimas gracias por por estar estar. Nelson también. Mi tocayo querido y admirado poeta, yo crecí con esa antología de que usted es la culpable, eso es un hito en la poesía de este país, y esa generación es una generación que yo adoro, que yo venero, la generación esa de Caimán, con su antología Usted es la culpable. Cuando a mí me regalaron ese libro, todavía lo tengo, todavía lo conservo, fue un libro tan esencial para nuestra generación, ¿verdad? Entonces, nada, gracias a todos los que vinieron, a ti por tu insistencia, a Martín, a Karen. Hermano, un placer. Eres un poeta.